haciendo acá? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia internacional que hemos organizado en nuestro consejo. Agradecer la presencia de todos ustedes, de nuestros colegas y especialmente del expositor que nos acompaña hoy, el doctor Bernardo Klicksberg, por quien pido un fuerte aplauso. Con Bernardo nos conocemos hace algunos años. Tuve el honor de compartir con él distintas experiencias y una de las que más me marcó en mi vida profesional fue haber participado de los 100 jóvenes sobresalientes Amartya Sen en aquel momento, que fue una idea del doctor Klicksberg que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y que luego se replicó en todo el país y que convocó justamente a 100 jóvenes con buenos promedios para formarnos en temas de responsabilidad social, temas de sustentabilidad y ética para el desarrollo. Así que estoy muy agradecida de haber tenido esa experiencia que realmente ha sido un aporte de valor en mi formación profesional. Así que aprovecho para agradecerte, Bernardo. Hoy nos acompaña después de un largo itinerario de viajes donde estuvo exponiendo en distintos países sobre temáticas tan actuales, y la propuesta que nos trae a nuestro consejo en el día de hoy tiene que ver con este título que dice: ¿por qué los países nórdicos son líderes mundiales en desarrollo económico, social, educación y calidad de gestión? ¿Cómo lo hicieron? Voy a presentarlo con un breve currículum porque realmente se imaginarán que es muy extenso, pero hicimos un resumen de algunas cuestiones a destacar, ¿no? El profesor Bernardo Klicksberg es autor de 66 obras traducidas a diversos idiomas. Ha sido asesor de las Naciones Unidas, OIT, FAO, UNESCO, UNICEF y otros organismos internacionales. Pensador mundialmente reconocido sobre temas sociales, económicos y organizacionales. Graduado de 5 carreras universitarias, entre ellas Sociología y Economía, y además en lo que hace las ciencias económicas es doctor en Ciencias Económicas, contador público y licenciado en Administración, además de ser economista y sociólogo. Es pionero de la ética para el desarrollo, la responsabilidad social empresarial y la gerencia social en Latinoamérica. Recibió, entre otras distinciones, condecoración al mérito cívico de España, galardón especial de la Academia de Ciencias Blandas de China, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, premio a la solidaridad de Cáritas, AMIA y otras ONGs argentinas, premio Educar de la Iglesia Católica Argentina, entregado por el entonces cardenal Bergoglio. Ha recibido 58 doctorados honoris causa de universidades de América Latina, Europa y Asia. Y uno de sus últimos libros, Primero la gente, fue escrito con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, publicado en español, inglés, chino y portugués. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos. Antes de iniciar la conferencia, vamos a hacer entrega de un diploma que acredita la matriculación honoraria en este consejo al doctor Bernardo Klicksberg, teniendo en cuenta sus antecedentes académicos y profesionales. Así que te entrego nuestra matrícula honoraria.
Así que ahora estuvo matriculado nuestro consejo, por supuesto, y bueno, reside en el exterior hace algunos años, pero bueno, se nos ocurrió que siga formando parte de nuestra matrícula y de nuestro consejo profesional. Y bueno, voy a aprovechar antes de iniciar la conferencia para agradecer las donaciones de juguetes que han realizado para la campaña que estamos realizando desde el área nuestra de responsabilidad social y sustentabilidad del Consejo. Muchas gracias a todos y ahora sí le doy la palabra al doctor Clisberg. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, también la que conozco de hace muchísimos años en la facultad, y la alegría de tenerla como presidenta del Consejo porque es una gran trabajadora. Bueno, soy Julián D'Angelo, coordinador ejecutivo del SENARSEX, que preside y fundó Bernardo del año 2006. Luego vamos a estar moderando las preguntas. Todos ustedes ya tienen las papeletas para hacer las preguntas, así que cuando Bernardo finalice esta conferencia, más o menos 11:30 de la noche, estaremos haciendo la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos por su presencia. Este 17 de diciembre, a una semana de las fiestas, hay que hacer una conferencia y convocar tanta gente. Así que... Y en el Día del Contador Público, además, que le ha recibido la matrícula honoraria. Me había olvidado eso y estábamos saludando a la mañana. Así que, bueno, Bernardo, tu auditorio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá a esta altura del año y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por esta invitación, a Gabriela, que es una... ¿Cómo no? ¿Se escucha bien atrás? Bueno. A Gabriela, que es una profesional de la más alta excelencia. Yo la conocí muy joven, fue mi alumna, como ella refirió, en algunas iniciativas en aquella época, y es una honra para las profesiones contables, administrativas, actuariales, tener una profesional de esta calidad llevando adelante este consejo histórico de tanta significación para el país. Y no necesito destacar que es la primera mujer en ser la presidenta del Consejo, lo que ya he escrito muchísimo sobre ese tema, y Gabriela es una de las pruebas más concretas de cómo se puede, de cómo este siglo XXI deberá ser definitivamente un siglo compartido con la otra mitad del mundo, constituida por personas de tanta calidad como Gabriela. Es un gusto compartir con Julián D'Angelo, director de Responsabilidad Social del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y director del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, y con el profesor Héctor Laroca, que nos está acompañando acá, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas y vicepresidente del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Buenos Aires, y con otros amigos y algunos que no pudieron llegar, pero a los que envío un saludo especial, como Catalino Núñez, que estuvo muy activo en la organización de esta conferencia con ustedes. El tema es un poco distinto de los temas que sobre los que solemos reflexionar, y yo lo escogí a propósito para tratar de traer algunas buenas noticias en un año 2019 que termina con tendencias muy inquietantes. Voy a tratar en primer lugar de mostrar algunas de estas tendencias muy inquietantes. No tiene sentido meterse en los países nórdicos. Los países nórdicos forman parte del mundo,
si no hacemos alguna visualización de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y entonces ahí es donde claramente, además de los atractivos turísticos que pueden tener los países nórdicos, vamos a poder observar otras diferencias muy de fondo en cuanto al modelo económico, social y de gestión, lo llamo yo también nórdico, en relación a estas macro tendencias que asoman a fines del 2019. Entonces voy a hacer un recorrido por las macro tendencias y después voy a internarme en el modelo de los países nórdicos. Voy a tratar de agregarles algunos elementos que pueden ser ilustrativos diría yo, de la vida cotidiana en materia económico, social y de gestión en los países nórdicos. Y voy a terminar con una reflexión sobre la ética, sin la cual no tiene explicación el modelo de los países nórdicos. Yo he estado allí en diversas oportunidades, invitado por la Universidad de Oslo particularmente, y ellos consideran que el pilar central de su modelo tiene que ver con una reflexión ética permanente de la sociedad sobre su futuro y sobre el destino del ser humano en este planeta. Esto va a ser breve para dar lugar a preguntas. Les decía que no es un tema muy usual porque los países nórdicos no tienen mucha prensa. Es la primera observación que surge, a pesar de que es el modelo más exitoso en lo económico y social de lejos, como van a ver ustedes por algunas de las cifras que voy a mencionar, para el sistema de Naciones Unidas y para el Banco Mundial y para todos aquellos que miden performance. Sin embargo, no tienen mucha prensa, salvo notas esporádicas cada tanto sobre algún aspecto. No hay documentación sobre algo que debería estar muchísimo más documentado. Y voy a tratar de explicar también brevemente por qué no tienen mucha prensa. Porque hay sectores que no les interesa mucho que se difunda este ejemplo que contradice muchas de las opiniones muy ortodoxas que se manejan respecto al funcionamiento de las sociedades. Entonces la idea de una vía original, exitosa totalmente, tanto en lo económico como en lo humano, despierta en algunos sectores que están empeñados en una vía muy diferente, con resultados muy precarios, despierta resistencias significativas. Y han hecho lo que estaba a su alcance para silenciar, diría yo, el conocimiento público más profundo de este modelo. Por ejemplo, simplemente no se enseña el modelo nórdico como tal en ninguna asignatura de las facultades de ciencias económicas a lo largo de toda América Latina. Se pueden enseñar aspectos, ejemplos, etc. No se conoce la bibliografía abundante, importante, de origen nórdico que existe sobre el modelo. No hay documentación visual en el mundo actual importante. Tratemos de ubicar al modelo en el mundo real. Estamos terminando el año 2019 con la cumbre de Madrid, ¿verdad?, que se celebró las 2 últimas semanas en España, después de haber fracasado la realización de la cumbre, después de que Chile, que era el país que originalmente la iba a llevar adelante, tuvo que desistir por los sucesos en Chile, que son de dominio público. Entonces la cumbre se trasladó de emergencia, digamos, a España, manteniendo la presidencia chilena
y la configuración institucional que se había previsto para su realización en Chile. Esta cumbre es un punto muy importante para entender dónde estamos a nivel planetario. Es la cumbre que sigue a los acuerdos de París. Creímos todos que el gran acuerdo de París, suscrito por todas las naciones del planeta menos una, que se retiró a posteriori, ponía un punto de inflexión muy importante al tema que el secretario general de la ONU considera el tema más importante de nuestra época, que es el tema del cambio climático. Creímos que a partir de París las cosas comenzaban a funcionar en otra dirección. Sin embargo, Madrid iba a ser el lugar en donde se iban a ajustar mucho más los tiempos para el cumplimiento de los compromisos de París. Dado que el grado de cumplimiento ha sido muy limitado, solo el 8% de los compromisos, según anunció Madrid, y por el otro lado el nivel de deterioro del planeta sí ha cumplido con todas las predicciones que se preveían. Las sociedades humanas no han hecho más que profundizar el deterioro del planeta durante los pocos años que van de París a Madrid. Y Madrid terminó con una conclusión que ustedes habrán visto en todos lados, que es que fue, según dice el secretario general de las Naciones Unidas, que encabezó la reunión, fue un fracaso en gran escala. O sea, no se pudieron ni siquiera hacer un programa común acelerado para cubrir los atrasos que vienen en materia de cambio climático. No se llegaron a las bases para hacer ese programa común. Más bien se hizo lo que se hace cuando hay un fracaso importante a nivel internacional en este tipo de reuniones. Tengo una experiencia bastante larga, que es postergar todo para el año que viene, para ver si allí se puede hacer las cosas mejor. Pero hay cosas que se pueden postergar para el año que viene y hay cosas que no se pueden postergar para el año que viene, porque eso implica costos en materia de deterioro del planeta muy duros. Les doy un panorama muy rápido, no voy a incursionar con todo detalle en el tema del cambio climático, pero les doy un panorama muy rápido. Como ustedes saben, la cantidad de dióxido de carbono, el gas venenoso más potente en la atmósfera, viene creciendo en los últimos 20 años en forma muy acentuada. Los últimos 20 años han sido los más calientes desde 1880, que se empezó a medir el ascenso de la temperatura de la Tierra, y la cantidad de dióxido de carbono, que fue este año de 809 partículas cada millón, es la medida que se utiliza, es considerada por los científicos congregados. Hoy es una ciencia interdisciplinaria, la ciencia del clima, es considerada por ellos la mayor emisión de gases venenosos en los últimos 800.000 años de existencia del planeta. O sea, la presión que significan los gases venenosos, que determina el calentamiento global, está creciendo año tras año, no baja la emisión, por el contrario, sigue ascendiendo. Y los dos grandes daños, digamos, para resumir muy esquemáticamente, son muy visibles. Hay un montón de daños actualmente que recién se están conociendo.
pero los dos grandes daños, uno es que se derriten los grandes glaciares y extensiones árticas. Este año el Ártico tuvo un verano, es decir, las temperaturas fueron de verano, no había sucedido en su historia, como tuvieron el verano más caliente de su historia, París, Londres, las principales capitales europeas, etc. Y el derretimiento de los glaciares significa el engrosamiento de la altitud de los mares y de los océanos. Se han elevado nuevamente en cifras récords, además de lo que implica el agua caliente que presenta el conjunto del fenómeno de desequilibrio climático. Y uno de los pronósticos muy recientes, de hace 10 días, de un grupo científico muy reputado, especializado en el tema de la elevación de las aguas del mar y las inundaciones, ha estremecido a la comunidad científica alrededor de esto. Dice que en 20 años, algunas ciudades muy importantes del mundo, si no hay cambios muy profundos, estarán anegadas, o sea, habrán quedado por debajo del nivel de los mares. Menciona el informe a Shanghái, o sea, la capital económica de China, y a Mumbai, la capital económica de la India, para darles idea, además de la ciudad Ho Chi Minh y otras ciudades asiáticas. También las aguas estarán a alturas muy difíciles de enfrentar en la península de Florida. Yo suelo decir en broma, pero no es mucha broma, no es el momento de hacer inversiones en Florida, porque las alcaldías están todas elevando varias veces por año el nivel de altitud mínima que tienen que tener los pilares que sostienen las casas, porque las aguas están, cada uno de los huracanes es cada vez más potente y está cubriendo superficies cada vez más elevadas. Por un lado, las aguas crecen en los mares, el peligro de las inundaciones, y se generan huracanes mucho más potentes que los que conocíamos. No es la frecuencia ahora lo que preocupa a los científicos, sino la potencia de los huracanes, que pueden significar peligros gravísimos para las poblaciones en las que aterrizan, si no se desvían, etc. Por el otro lado, en el fondo del mar, el calentamiento del fondo del mar está produciendo la muerte de los corales, de los bancos de corales, que son fundamentales para la vida en el mar. Y el mar cubre una extensión del planeta muy superior a la que cubre la Tierra. O sea, es mucho más de la mitad del planeta. Los corales son el alimento básico de una cantidad importante de especies pesqueras y son el piso, son un estabilizador fundamental para el funcionamiento del mar. No aguantan altas temperaturas. Eso, combinado con otros desequilibrios climáticos como la polución, los 8 millones de toneladas que se lanzan al fondo del mar permanentemente, etcétera, como la polución en gran escala con los plásticos y otras modalidades de polución, están matando los corales. Se estima que el 40% de los bancos de corales han sido extinguidos. Y ustedes pueden encontrar esa imagen con mucha facilidad entrando en internet. Van a ver los corales blancos. Los corales blancos son los corales que se están extinguiendo, digamos, que están muriendo. Y las superficies son cada vez más amplias. Esto desde ya va a incidir en las especies pesqueras.
y otro pronóstico dice que en 30 años tendremos escasez de pesca muy pronunciada en muchos lugares. La pesca es un insumo fundamental en la dieta nutritiva y en las nuevas dietas nutritivas. Retratándole esto en rasgos muy rápidos. Por el otro lado, el calentamiento global significa desertificación. Significa que tierras cultivables pierden la posibilidad de seguir produciendo y se excitan todo tipo de fenómenos, sequedad del medio ambiente, se espacían totalmente las precipitaciones pluviales y se crean sequías en gran escala, como la que podéis ver Etiopía, que tiene ya 12 años de sequía, con uno de los países más poblados del mundo, con grandes hambrunas que se han extendido a todo el cuerno de África. No es solo en África. El New York Times envió hace pocos días uno de sus mejores columnistas, Nicolás Kristof, varias veces premio Pulitzer de periodismo, a investigar por qué se van los campesinos masivamente de Guatemala. ¿Por qué los padres campesinos envían a sus hijos a que emprendan la travesía llena de los riesgos más graves para llegar a México y a Estados Unidos finalmente? Y Kristof después escribió una serie de notas y dice, es muy sencillo, los padres se quedaron sin tierra. No hay más tierra para cultivar, la tierra se secó totalmente. Entonces no pueden seguir siendo pequeños campesinos, que eso era lo que eran, ni darle esperanza siquiera de autoabastecimiento alimentario a los hijos. Entonces los empujan a que se vayan en estas condiciones muy desfavorables por esta razón. Estos dos grandes temas, el calentamiento global en su expresión de inundaciones, huracanes y elevación de las aguas, y por el otro lado desertificación, sequías, pérdida de capacidad de producción de la tierra, que va a afectar la producción mundial de alimentos de acuerdo a todos los estimados que existen, son agravados, y agrego solamente estos dos temas para dejar acá, son agravados, dejar acá este aspecto, son agravados seriamente por los mega incendios, los llamo yo. En este momento hay 3 mega incendios, extensas reservas boscosas del planeta que están ardiendo, y con riesgo de que esto se extienda y se prolongue cada vez más, porque en el caso de California y de Australia, que son 2 de las reservas que están ardiendo, se trata de autoincendios. No es que hay seres humanos que fueron y prendieron fuego, sino que la sequedad del ambiente, combinada con la falta de lluvias, provoca un nivel de combustibilidad de los bosques altísimos. Y en California hay toda una situación muy para estudiar por las ciencias administrativas, diría yo, y contables, porque está ardiendo California, los incendios son muy difíciles de parar. Y los incendios basta que una chispa del tendido eléctrico en un día de mucho viento toque los árboles y se presenta un incendio que el viento extiende rápidamente a superficies muy distantes y que es muy difícil de frenar. California tiene un tendido eléctrico de muy buena calidad que recorre todo el estado, obviamente,
Entonces la principal compañía que presta ese tendido eléctrico ha sido demandada. Las leyes de California es uno de los estados más avanzados del mundo y es la sexta economía del mundo. Las leyes protegen los derechos de los ciudadanos muy estrictamente, y si alguien sufre por un incendio puede demandar a la compañía cuya chispa contribuyó a generar el incendio. Entonces la principal compañía de electricidad de California está en bancarrota en este momento. Las reservas que tenía previstas para pleitos de ese tipo no resisten la magnitud del cambio climático y las secuelas que está produciendo en términos de incendios. Y no es muy claro cómo se va a parar. Por lo pronto, la solución que adoptó la compañía es una solución extremadamente drástica, pero parece inevitable, que es simplemente apagar las luces. O sea, cortes de 1 semana y de 2 semanas de duración en el suministro de energía eléctrica para evitar que los incendios sigan extendiéndose y para salvar vidas. Uno de los incendios destruyó un pueblo entero, Pasadena, con 80 víctimas, y todo el resto de la población fue desplazado. Y hay desplazamientos continuos actualmente de población, porque los incendios se están acercando cada vez más a los centros más poblados, además de que al interior de los bosques hay centros poblados pequeños y medianos, en el caso de California. En Australia está sucediendo algo semejante. Y el tercer lugar donde hay mega incendios que nos pueden llegar a afectar cada vez más a nosotros directamente es en el Amazonas. Y en el Amazonas la situación todavía es mucho más complicada porque un porcentaje altísimo, de acuerdo a los datos oficiales del instituto que estudia los incendios de bosques en el Amazonas, son intencionales. Han sido estimulados, incentivados por las políticas que se han adoptado desde que Brasil tiene un nuevo gobierno que considera que el cambio climático no existe y que es una trueque aceptable quemar un bosque y en su lugar desarrollar una explotación ganadera, algo más rentable para los explotadores, digamos, que a veces se apoderan además de tierras que son públicas y que han sido convertidas en reservas, etc. Pero no más rentable para el planeta, porque resulta que no hay nada más rentable para el planeta que un árbol. Eso lo dice el texto bíblico y lo han comprobado todas las indagaciones científicas. Los árboles generan oxígeno, estimulan las precipitaciones pluviales, y los árboles son grandes, los bosques son grandes absorbedores de dióxido de carbono. O sea, la cifra de calentamiento global sería mucho peor si no fuera por este trabajo silencioso que desarrollan los bosques. Y el Amazonas tiene nada menos que el 40% de todas las selvas tropicales del planeta. Lo que significa que un incendio en el Amazonas, además de poner en peligro directo la vida del 1 millón de habitantes indígenas que viven del Amazonas, dentro del Amazonas y del Amazonas, significa estar destruyendo buena parte del oxígeno, precipitaciones pluviales, absorción de dióxido de carbono, el pulmón del planeta, como bien se lo llama. Está pasando todo esto ahora en materia de cambio climático. ¿Quiénes son los países que en la cumbre de Madrid pudieron exhibir que cumplieron con todas las metas de París y más allá de las metas de París? Los países nórdicos, en primer lugar. De los pocos que cumplieron con las metas de París y más allá de las metas de París. Y están proyectados en 20 años a terminar virtualmente toda emisión de gases venenosos.
Un segundo gran problema en el mundo actual es el avance de las desigualdades. No me extiendo sobre el tema, está el magnífico texto reciente de Piketty y otros textos del equipo de Piketty en la Sorbona, etcétera. Pero bueno, vivimos en una época donde, según el último informe de Oxfam Internacional 2019, que mide la desigualdad todos los años, con métodos rigurosos, dice que en este momento el 10% más rico de la población mundial es el dueño del 84% del Producto Bruto Mundial. Del otro lado, el 66% de la población mundial tiene menos del 2% del Producto Bruto Mundial. ¿Se sigue escuchando bien por allá? Si no, por favor háganme saber, así elevo más el tema. Las desigualdades son de las más altas que hemos experimentado en la historia, según Piketty, son las mayores en 300 años y tienen todo tipo de efectos disfuncionales. Hoy el mainstream en economía, o sea, la corriente central en economía es unánime en eso, ¿no? Que las desigualdades son lesivas para un desarrollo económico estable, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, desde ya las Naciones Unidas hace mucho tiempo, etcétera. Reducen la capacidad de ahorro nacional, generan situaciones propicias a la violencia, destruyen la cohesión social. No necesitamos ir muy lejos, basta prender la televisión chilena hoy a la noche, digamos, y encontraremos esa paradoja, ¿no? El país considerado el más próspero, con mayor crecimiento de mediano plazo de América Latina, aparentemente, digamos, lo mejor que podíamos exhibir, forma parte de las principales agrupaciones de países prósperos del mundo, y aparece un estallido social prolongado que involucra a gran parte de su población, que no es generado por ningún partido político determinado, sino que es una protesta social muy profunda, y el dato que nos cierra es la desigualdad. Chile es el tercer país más desigual de toda América Latina, tiene el tercer coeficiente Gini peor de toda América Latina, y entonces dentro de la prosperidad económica macro hay un nivel de exclusión micro muy severo a través de estas cifras que se reflejan con mucha facilidad, se ven con mucha claridad en el sistema educativo, donde la masa de alumnos chilenos en nuestras universidades, porque no pueden de ninguna manera afrontar los aranceles que significa la universidad usual chilena, está expresando esto y otras formas. ¿Qué países del mundo son los virtualmente únicos? No son solo los 4 nórdicos, hay algunos más, en donde decrece la desigualdad, frente a un mundo en donde crece en China, crece en los Estados Unidos, crece en los principales países del mundo, y según el relevamiento último de Naciones Unidas, cuando hizo las nuevas metas de desarrollo sustentable, más del 80% de los países son países donde crecen las desigualdades. Los nórdicos el coeficiente Gini es el más bajo actualmente del mundo, 0,25 es el coeficiente Gini frente a 0,52 en América Latina. El tercer tema, muy rápido, el Papa está llamando permanentemente la atención mundial sobre el tema de la pobreza. Se estima que 3.800 millones de personas, la mitad de la población actual del mundo, ganan $5,5 diarios, lo que significa que están en pobreza o muy cerca de
el umbral de la pobreza. De ellos, 800 ganan menos de $2 diarios, lo que significa pobreza extrema, que se están muriendo de hambre. Las cifras latinoamericanas no nos ayudan para nada, porque el último informe de la CEPAL de hace 15 días atrás sobre la situación social de América Latina dice que la pobreza ha crecido significativamente, y la pobreza extrema más todavía que la pobreza. La pobreza es 31,7% según la CEPAL. Estos son 172 millones de personas en pobreza. Si quieren comparar con la cifra argentina, estamos bastante peor que el promedio latinoamericano. El promedio latinoamericano es ese, 31,7%, y oficialmente en la Argentina estamos hablando de 40,5% de pobreza. ¿Cuáles son los países del mundo que han eliminado virtualmente la pobreza? Donde la pobreza es un dato friccional, digamos, exclusivamente de ajuste de poblaciones nuevas que llegan allí. Bueno, los nórdicos, junto a Japón, por ejemplo, que tiene 3% de pobreza, al Canadá, que tiene una pobreza muy baja. Los únicos 2 países latinoamericanos que tienen cifras de pobreza, digamos, que se podrían presentar en un escenario internacional son Uruguay, que bajó en los 10 últimos años la pobreza un 8%, y Costa Rica, que tiene una pobreza que es la mitad del promedio latinoamericano, y tiene lo que los costarricenses llaman, ha convertido a la política social en una política de Estado. O sea, cambia el color político de los presidentes, etcétera, pero las grandes inversiones de Costa Rica en educación y en salud son inconmovibles, digamos, la defiende el conjunto de la población muy férreamente, y esto ha sido uno de los factores centrales por los que Costa Rica tiene un 15, un 16, puede llegar a un 20, pero normalmente menos de la mitad de las medias latinoamericanas. En este mundo, con estas características, con un problema climático de deterioro climático gravísimo, el dato final para el deterioro climático es que todos los pronósticos, el pronóstico de los pronósticos que se hizo hace muy poco tiempo, hecho por más de 11.000 científicos, dice que los datos habían pecado en el nivel de aceleración del cambio climático, que es mucho más acelerado que lo que se pensaba. Que lo que iba a suceder a fines de siglo está por suceder en los años 50, y que lo que iba a suceder en los años 50, una parte va a suceder en los próximos 10 años. Es el pronóstico del panel Premio Nobel de la Paz de las Naciones Unidas, de 2.600 científicos de 160 países, porque los tiempos se han acelerado, ¿no? Para resumirles esto, hay una expresión muy lúcida del anterior secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que negociando con grandes contaminadores, empresas que producen contaminación en gran escala, de petróleo, de carbón, etcétera, les decía: ustedes tienen que tener en cuenta un dato: con la naturaleza no se negocia. Con la naturaleza no hay moras, quitas, reperfilamiento de las deudas, etcétera. Con la naturaleza no se negocia, son procesos químicos que cuando la sabiduría divina ha hecho el mundo con tanta perfección que cuando destruimos los sistemas ecológicos y destruimos los equilibrios naturales, y está claro que es la mano del hombre la que está determinando todo esto, según el 99% de los científicos, salvo los negadores del cambio climático, la naturaleza se revela y reacciona de este modo, y los procesos pueden llegar a ser irreversibles. Ustedes habrán leído, hay 8 millones de especies vegetales y animales, y
un informe muy reciente dice que ahora son 7, porque uno ha sido extinguido por los desequilibrios ecológicos en gran escala. Entre los que están a punto de perecer en el planeta, un ejemplo muy cercano a nosotros, son las abejas, porque no tienen cómo alimentarse, porque las flores no producen polen, por todo lo que significa el calentamiento global, etc. Y entonces se rompen circuitos que eran muy armónicos. Einstein solía decir, Dios no juega a los dados con el mundo, hay una armonía natural. Bueno, esto está siendo roto. Y yo debería agregar a mis observaciones, para dedicarme ahora exclusivamente a los nórdicos, de que los 3 procesos se interrelacionan. Hoy haríamos una economía política muy pobre si no interrelacionamos cambio climático, pobreza y desigualdad, porque tienen efectos mutuos. Eso lo dice el Papa maravillosamente en su gran encíclica que recomiendo muchísimo, Laudato Si. Está centrada en que los cambios climáticos están afectando a todos, pero en primer lugar a los más pobres, a los más vulnerables, y lo muestra con innúmeros ejemplos de toda índole. Entonces, claramente el cambio climático está profundizando la pobreza, está expulsando millones y millones de personas de sus hábitats de subsistencia históricos, tradicionales. A su vez genera desigualdad pura, porque genera un nuevo coeficiente de desigualdad, cuyo Gini debe ser uno de los más elevados del planeta, que es la vulnerabilidad frente al cambio climático. Algunos estimados hablan de 81, ¿no? Que es la probabilidad de ser afectado es 80 veces mayor en los sectores de menores ingresos del planeta. Los nórdicos son los nórdicos en medio de este planeta con estas características. ¿Por qué son tan... Muchas gracias. Tenemos un excelente apoyo. Muchas gracias. Preventivo, además. ¿Por qué son considerados sinónimos de éxito? Bueno, revisemos las principales tablas, yo no las voy a revisar todas, pero revisemos algunas de las principales tablas mundiales que interesan en la Argentina y que interesan en América Latina. Bueno, interesa muchísimo a todo el mundo la tabla de esperanza de vida. La esperanza de vida, dice mi amigo Amartya Sen, es el indicador más importante de todos, resume todos. Digamos, resume los grados de enfermedad, de muerte y de años útiles de la población. Los nórdicos tienen, cuando hablamos de los nórdicos, todos ustedes saben, estamos hablando de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, digamos, como un agregado. La pequeña Islandia de 250.000 habitantes. Cuando hablamos de los nórdicos, estamos hablando de la esperanza de vida más alta del planeta. Ahí es donde la gente vive actualmente más años, ¿no? Hace tiempo han superado los 80 y están más cercanos están cerca de los 85 largos, para llamarlo de algún modo, con expectativas mucho mayores, etc. Entonces, primero, esperanza de vida. Si uno quiere vivir más años, ese es el lugar. Segundo, ubicación. Nos importa mucho a todos la ubicación en la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas, porque esa tabla es la que es actualmente la referencia internacional más utilizada. Tiene 80 indicadores, desde los coeficientes que tienen que ver con desigualdad hasta la discriminación de género, pasando por todos los indicadores. Todos los que están en las metas de desarrollo sostenible son medidos en la tabla, en el informe anual de desarrollo humano que hace las Naciones Unidas. Cuando se hizo el primer informe anual en 1990, fue protestado muy duramente por los Estados Unidos porque
el informe formalmente. Se pidió que se lo rectificara porque cuando se mide por todas estas categorías, en aquel momento eran muchas menos, Estados Unidos salía octavo, no salía primero en el mundo, digamos. Y entonces Naciones Unidas entró a discriminar que hay tres Estados Unidos: el Estados Unidos blanco, el Estados Unidos negro y el Estados Unidos latino, digamos, y que están en muy diferentes lugares y se hace tabla de desarrollo humano para cada uno de ellos. Otra innovación muy importante en cuanto a las tablas de desarrollo humano es que, si ustedes se acuerdan de las metas del milenio, que eran las metas que fijó Naciones Unidas para todo el mundo hasta el año 2015, después fueron reemplazadas por la meta de desarrollo sustentable 2015-2030, hay una diferencia sustancial entre las dos metas, y esto tiene que ver con los países nórdicos, por eso lo menciono. Los países nórdicos y otros países del mundo en desarrollo lucharon muy duramente para que algo que no figuraba en las metas del milenio figurara en las metas de desarrollo sustentable, que es que hubiera una meta dedicada a reducir la desigualdad. Algunas de las grandes potencias económicas se opusieron totalmente, y en las metas del milenio, que son 8, no está la desigualdad. En las metas de desarrollo sustentable, que son 17, la desigualdad es la meta central, es la meta número 9. Y fue producto de una especie de proceso electoral, porque estas metas, yo participé en ese proceso electoral, fueron sometidas y contestadas. Se le preguntó a la población del mundo de todos los colores y de todos los estratos sociales, y 18 millones contestaron sobre cuáles debían ser las metas para los próximos, hasta el año 30, y la desigualdad salió primera, reducir la desigualdad. Entonces ahora sí. ¿Y quién es el país número 1 del mundo en la tabla de desarrollo humano? Ustedes pueden pensar con toda propiedad que, bueno, un año será uno, otro año será otro, como sucede con la mayor parte de las tablas, incluida la de pizza, etc. No, el número 1 desde el año 90 es Noruega. Y ha mantenido el liderazgo más absoluto en la tabla de desarrollo humano. Y entre los 10 o 12 primeros están todos los otros países nórdicos. O sea, cuando se combina los 80 indicadores, cuando se toma los avances de los países en metas de desarrollo sustentable, el secretario general dijo hace poco, de la ONU, dijo hace poco, en la última evaluación, en julio de este año, estamos muy mal. No se van a alcanzar las metas de desarrollo sustentable. La primera es erradicar la pobreza, reducir sustancialmente la pobreza, y la segunda es erradicar totalmente la pobreza extrema, y las otras tienen que ver con género, clima, derechos humanos, etc. No se van a alcanzar, salvo los países nórdicos, que digamos, están más allá de las metas en muchos casos. A nosotros nos interesa mucho el tema de la corrupción. Tenemos muchas razones para estar interesados en el tema de la corrupción. Interesa a toda América Latina el tema de la corrupción. ¿Cuál es el nivel de corrupción en los países nórdicos? Bueno, según Transparency International, que es uno de los barómetros más respetados en el mundo en materia de corrupción, siempre encabezan la tabla de no corrupción, digamos. Son los países, eso se mide con una cantidad de indicadores, uno de ellos la transparencia. Tiene una transparencia casi perfecta, digamos. Todo está a la luz, etc. Tienen sistemas de contraloría muy eficientes, pero lo concreto es que el resultado final es que los actos delictivos ligados con corrupción son muy escasos. Uno solo de ellos se salió de la línea, que fue Islandia, que tuvo episodio de corrupción financiera durante la época de la especulación financiera salvaje en el mundo, y lo terminó de una manera muy distinta como los terminaron en Estados Unidos, en Argentina. Bueno, las personas, los bancos, los dos bancos que hicieron especulación
con ahorros islandeses, casi derrumban la economía de Islandia porque eran dos bancos grandes, fueron cerrados, digamos. Las personas están en la cárcel, no se pagó un centavo del dinero corrupto, las medidas fueron radicales y reestructuraron totalmente el modelo económico para que nunca volviera a suceder, digamos. Cero impunidad, máximo de punición, el apoyo total de toda la población a las medidas y va a ser muy difícil que puedan eludir las nuevas políticas que se implementaron para evitar que pudiera haber filtraciones en eso. En general, un corrupto en los países nórdicos es casi un marciano, porque el éxito mayor, diría yo, tienen muy buenas leyes, tienen muy buenos mecanismos de contraloría, tienen un sistema de gestión de la transparencia que forma parte de ese modelo de gestión de alta calidad al que yo hago referencia, pero además de todo eso, los gérmenes anticorrupción están en la cultura, y eso es decisivo, o sea, desde la escuela, la familia, los ámbitos sociales, los medios sociales. Un corrupto sería un paria en esas sociedades, alguien profundamente despreciado, mientras que en algunas de nuestras sociedades un corrupto hábil, digamos, en los años 90 un corrupto hábil tenía una referencia en el lenguaje lunfardo argentino, era un piola, digamos, ¿no? En estos países, alguien que cae en esa condición va a estar en la peor situación de exclusión social. Ni su familia, ni sus amigos, ni lo van a echar de todos los ámbitos, etc. Es una lacra para la sociedad. Y la potencia de todos estos mecanismos juntos produce una cifra de corrupción ínfima en estas sociedades. Nos preocupa seriamente la criminalidad, ¿no? Y tenemos motivos legítimos. América Latina tiene 30 homicidios cada 100.000 habitantes por año. ¿Saben cuántos homicidios tiene Noruega? Y es la media de los países nórdicos, 0,6 homicidios cada 100.000 habitantes por año, ¿no? Entonces uno podrá decir, bueno, ellos deben tener una policía eficientísima y debe haber seguridad por todos lados, una armada con ametralladoras y dispositivos electrónicos cubriendo. Tienen la menor proporción de policías por habitante del planeta. La criminalidad no la combaten con una gran fuerza policial o con medidas de mano dura y de represión extrema, etc. Tienen la menor población carcelaria de todos los países desarrollados y la menor proporción de policías por habitante. Y entonces, ¿cómo combaten la criminalidad? ¿Por qué es tan baja la criminalidad? Salvo episodios patológicos de criminalidad muy aislados que se agravaron por la falta de policía, justamente, porque no es lo usual que haya delitos criminales en los países nórdicos, digamos, son los países más seguros del mundo en porcentajes. La combaten fundamentalmente a través de una solución que se llama la inclusión social universal. Cuando uno les pregunta y busca las investigaciones, la respuesta es esa: no hay jóvenes que puedan tentarse por el delito, porque del otro lado hay una economía que está ofreciendo permanentemente la posibilidad de graduarse cursando de los mejores estudios del mundo. Finlandia tiene, según es reconocido, el mejor sistema educativo del mundo, por ejemplo, desde el preescolar temprano hasta un posgrado gratuitamente. Digamos, todo financiado a través del esfuerzo social y a los mejores estándares de calidad.
Eso significa ya un pasaje al mercado de trabajo nacional e internacional en las mejores condiciones, pero además se hace lo imposible para que haya un mercado de trabajo para los jóvenes. La tasa de desocupación es una de las más bajas del planeta, y la preocupación por políticas que hay cero joven que esté fuera del sistema educativo y fuera del sistema laboral. En América Latina, la cuarta parte de todos los jóvenes están fuera del sistema educativo y el sistema laboral. Y en Argentina está entre el 20 y el 25%, de acuerdo a los últimos estimados, etc. Entonces hay una inmensa población joven que no tiene salidas, y una parte de ella puede ser reclutada por el crimen organizado, como sucede en México a diario, por ejemplo, por el narcotráfico y por el crimen organizado. Hay un ejército de jóvenes que no tienen qué hacer. Un sacerdote católico que trabaja mucho con las maras, que son grupos criminales de jóvenes durísimos, contaba hace poco en un foro mundial, le pregunté a los integrantes de las maras, ¿por qué se mete en la mara si lo van a matar? Si va a vivir pocos años. O lo mata la misma mara, o lo mata otra mara, o lo mata la policía, o lo mata la policía. Entonces va a ganar dinero durante varios años y después lo van a matar. Y además no se puede salir de ninguna manera después. Entonces, ¿por qué se mete en la mara? Y la respuesta fue, ¿y dónde quiere que estemos? Si en ningún lugar nos aceptan en la sociedad, si no formamos parte de nada, somos marginados totales en la sociedad. Los países nórdicos encontraron la receta para bajar el crimen. Si lo quieren ver en términos más prácticos, cuanto más educación, menos crimen. Eso es una receta que funciona en todas las sociedades. Si nosotros lográramos en América Latina que todo el mundo termine el colegio secundario, digo, una meta muy modesta, ¿no? En plena civilización tecnológica necesitamos que todo el mundo termine la universidad, como sucede en los países nórdicos, pero por lo menos la gran mayoría termina la universidad, pero por lo menos que todo el mundo termine el colegio secundario, la tasa de criminalidad bajaría. Actualmente termina el colegio secundario la mitad y no termina el colegio secundario la otra mitad. Por lo tanto, está en condiciones muy precarias para insertarse tanto en el sector público como en el sector privado, que tienen todo el derecho del mundo a pedir una mano de obra con una calificación diferente, etc. En los países nórdicos, y voy terminando con los ejemplos, en los países nórdicos se abolió la discriminación de género. En el mundo legalmente se abolió la discriminación de género no hace mucho tiempo, porque recuerden que acá en la Argentina en el año 45 las mujeres todavía no votaban, ¿no? Lo mismo sucedía en Inglaterra pocos años antes. Había un razonamiento machista a ultranza que decía que las mujeres no estaban preparadas para votar, que su mente no les daba para hacer frente a un proceso electoral, o que se iban a dejar someter totalmente por el cónyuge, digamos, por el sistema patriarcal, etc. Una locura. Se siguen diciendo locuras como esas, sigue habiendo países donde las mujeres no tienen el derecho al voto, pero no es ese el tema central. Hoy un ingeniero muy refinado de Google escribió hace poco, un director de una de las áreas de Google, un largo informe diciendo las mujeres de Google, las mujeres profesionales de Google, se están quejando porque les pagan menos que los hombres a igual responsabilidad. La diferencia de 15 a 30% a nivel mundial, se le pagan menos a las mujeres, tengan igual calificación e igual responsabilidad. Entonces el ingeniero decía, no deberían quejarse, deberían agradecer, porque las mujeres no están hechas para el estrés. Y Google es una organización que estresa mucho a los que trabajan en Google. Y se sensibilizan con mucha facilidad.
Y deberían tener en cuenta todo eso. De un modo mucho más categórico todavía lo dijo nada menos que el presidente de Harvard. Durante una época el presidente de Harvard era el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es un prominente economista, Lawrence Summers, y un día apareció en el acto de colación de grados de Harvard, cuando entregaban los diplomas, diciendo: después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que las mujeres son muy buenas para las humanidades, pero no sirven para las ciencias naturales. Su cerebro no está adaptado a las exigencias de las ciencias naturales. Fue el último día de su presidencia, ¿no? Además, Harvard inmediatamente nombró a una mujer que terminó su periodo ahora, que lo hizo brillantemente, etcétera, etcétera, para no dejar dudas al respecto. Hay un largo camino a recorrer en materia de discriminación de género en el mundo, ¿no? Según el último informe del Foro de Davos, que publica un excelente trabajo anual sobre discriminación de género en los mercados de trabajo, se va a llegar a que la mujer gane lo mismo que el hombre a igual responsabilidad, pero dentro de 202 años. Es el pronóstico. Y les digo que la noticia esta es peor, porque en el informe de hace 5 años hablaban de 182 años. O sea que la situación se ha agravado, digamos, no ha mejorado, digamos. Bueno, este tema los países nórdicos lo superaron. Es decir, por ley, obligatoriamente, y por cultura, y por sistema educacional. Por ley, porque es obligatorio actualmente que virtualmente la mitad de los puestos en los boards de dirección tienen que ser mujeres. Son los países del mundo que más exigencias tienen puestas. En América Latina son menos del 10% de los puestos de los boards son de mujeres, y en Estados Unidos son menos del 15%. Pero además la cultura. Suecia es un caso notable, digamos. La CEPAL hizo el análisis de cuánto de la tarea doméstica hace la mujer y cuánto hace el hombre en los países de América Latina. Y estimativamente es el 10% del hombre y el 90% la mujer, ¿no? Entonces la mujer tiene que ser una excelente empleada, funcionaria en las organizaciones, y además, como la discriminan, tiene que competir y al mismo tiempo tiene que ser una estrella en el hogar, porque si no el hogar se cae, digamos, ¿no? Entonces, es la que se ocupa de la educación de los chicos, de la gente de edades mayores, de organizarle las fiestas al marido, etcétera, 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 etcétera. Yo la llamo en mis trabajos recientes mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Copiando al modo hogar, porque esa es la situación. En Suecia no son mujeres al borde de un ataque de nervios. Lucharon, y hay 50% en las tareas del hogar a cargo del hombre y 50% a cargo de la mujer. Y en Noruega la mujer, cuando da a luz, es otra tabla en la que son primeros en el mundo, tiene 15 meses de licencia posparto, pagas, además de conservarle el puesto de trabajo. Y el hombre 3 meses de licencia pospagas obligatorio, porque el primer periodo tiene que estar ahí firme, no le queda más remedio que aprender a cómo se dan biberones y cómo se lidia con los pañales, etcétera, porque la cultura de la sociedad ha internalizado esto, y entonces se ha comprendido que el tema de dar a luz y el tema de conformar una familia no hay que dejarla sola a la mujer. Toda la sociedad tiene que hacerse responsable, digamos, de la economía de cuidado, como se la llama actualmente, para que la sociedad sea realmente una sociedad con igualdad de derechos, no con discriminaciones de esta magnitud. El trabajo del hogar, el trabajo en el hogar de la mujer en América Latina es además menospreciado de todas las formas posibles. O sea, no se le paga nada, ¿no? Es un trabajo gratis. No aparece en las cuentas nacionales.
Este inmenso trabajo no forma parte de las mediciones en las cuentas nacionales. Estoy diciendo cosas contables que nos deberían interesar mucho. Y además, la referencia común cuando se encuentran las mujeres están muy colonizadas por estas pautas. Entonces, cuando se encuentran dos mujeres en la calle y una le dice a la otra, y así que tuviste chicos y entonces ahora no haces nada. Sí, claro, no hago nada, estoy dedicada a la crianza de los chicos. O sea, dedicarse a la crianza de los chicos es no hacer nada, ¿no? O dedicarse a hacer cosas para el hogar es no hacer nada. Si no fuera por esa nada, ninguna ciudad importante del mundo funcionaría. Es el pilar del funcionamiento de la vida urbana, esa nada que permite que todos los demás funcionemos y que la sociedad funcione en su conjunto. Bueno, eso está asumido como visión en las sociedades nórdicas. No se le tiene que imponer a un hombre por parte de una mujer que lo amenaza con, no, me divorcio, sino, no. Lo ven muy mal sus compañeros de trabajo, lo ven muy mal las organizaciones en las que trabaja, lo ven muy mal los dos sexos si no cumple con esto. Suecia tiene la paridad total en ministros, tiene un altísimo grado de paridad en intendentes, alcaldes, en las empresas y en las tareas del hogar. Es el país más avanzado de todos. Todos tienen amplísimas licencias postparto, pero ahí Noruega es la que gana. Y le reditúa, digamos, porque desde la óptica ortodoxa, que es la única que conocemos en América Latina, ¿cuánta plata gastan los noruegos en la licencia? Se imaginan que licencia de 15 meses, ¿no? Etcétera. ¿Y cuánto ganan las sociedades noruegas por esos 15 meses que son decisivos en la conformación, los 300 días, los 1000 días primero de vida, según la UNICEF, son decisivos en la conformación de todo el niño, multiplicando totalmente las posibilidades de productividad y de innovatividad y de calidad de su población, etcétera. Además, ¿cuánto se gana suprimiendo la discriminación de género? Y los países nórdicos tienen un Producto Bruto mucho mayor porque sus mujeres trabajan a pleno. La discriminación de género, además de todo lo que implica en atentado contra los derechos humanos de la mitad del género humano, significa subutilizar las capacidades de la mujer. En cambio, la igualdad real significa dar oportunidades y ahora hay un montón de estimado de cuánto sería el Producto Bruto Mundial si las mujeres realmente pudieran desarrollar sus capacidades por sociedades como las nórdicas, que les prestan muchísima más, que hacen todo lo necesario para que estas cosas sucedan. Quizás mis dos últimas referencias. ¿Cómo han conseguido esto del mejor coeficiente Gini del mundo? El más bajo del mundo. Bueno, hay un pacto económico-social en las sociedades nórdicas después de la Segunda Guerra Mundial, entre los políticos, los dirigentes sindicales, los empresarios privados, son economías mixtas, la sociedad civil en todas sus expresiones, un pacto sobre que debe haber igualdad. Igualdad real, o sea, igualdad de oportunidades, no igualdad forzada, no igualdad por decreto, sino que las distancias deben ser limitadas en una sociedad. Hablan de 5-1, como una distancia razonable. Platón hablaba de 3-1 incluso, en algunos de sus textos filosóficos. Parte fundamental del modelo de gestión superior que han mostrado estas sociedades está en los incentivos formidables que tienen los que trabajan en las organizaciones. 5-1 en algunas organizaciones entre lo que gana el CEO y lo que gana la línea, y en los Estados Unidos actualmente puede ser más de 1.000.000 a 1, ¿no?
y algunas de las protestas que ustedes ven en los McDonald's y en otras organizaciones están basadas en cifras de este orden, digamos, ¿no? Los que ganan $8 por hora y los que ganan 2.400 millones por día. Es el club de los ultra ricos, de acuerdo a Oxfam, etc. Entonces, la igualdad es nuevamente un tema cultural. Uno de los presidentes de la Central de Empresarios Privados de Noruega, y terminando, me decía en una de mis visitas, los noruegos en los fines de semana tenemos normalmente un bungalow donde nos vamos los fines de semana a descansar, y la gente se cuida mucho de que su bungalow no sea mejor que el del vecino. Igualito, cualquier parecido con nuestros countries, igualito. Se cuida mucho exactamente de que el vecino sienta que está progresando mucho más que el vecino y que tiene un bungalow, y que todo el bungalow sepa, todo el country sepa, etcétera, etcétera. Y me explicaba, el tema de la igualdad es un tema de la cultura. Cuando nosotros negociamos los convenios colectivos, no necesitamos nadie que nos imponga por decreto ni la presión del Estado. Los empresarios privados sabemos que para que la empresa tenga los altísimos estándares de competitividad, productividad, desarrollo que tiene que haber oportunidades. El modelo de gestión no solo da oportunidades, sino da participación en gran escala. Ellos ganaron hace poco la tecnología nórdica, le ganó a Pricewaterhouse, una cantidad de empresas de punta en el mundo, McKinsey, etcétera, una licitación muy grande que hacía China sobre tecnología gerencial. Y bueno, estos países que son pequeños en tamaño han logrado generar una tecnología gerencial que tiene transparencia, incentivos de todo orden, y participación. Hace mucho que ellos practican formas muy sofisticadas de círculos de calidad, de participación en la gestión, de comités de autogestión, etcétera, y la tasa de innovatividad crece con eso. Y tienen un nivel de responsabilidad social empresarial, disciplina en la que yo creo profundamente, que estimula todo el clima de productividad en la empresa. Solo quiero leerles, no iba a leer nada, pero solo un párrafo de el código que tienen que aplicar las empresas noruegas, adoptado por las mismas empresas noruegas cuando hacen inversiones en el exterior. Las empresas noruegas y nórdicas, están entre los 10 primeros puestos en los rankings de las empresas más responsables del planeta Tierra, ¿no? Empresas responsables con la comunidad, con el desarrollo, con el clima, con la eliminación de huellas ecológicas, etcétera. Y entre otras, las empresas están obligadas. Lo que es la mayor empresa de Noruega, es una empresa pública, es considerada la número 1 del mundo en responsabilidad social empresarial. Dame un segundito. Bueno, se lo resumo por el tiempo, se lo resumo. Tienen que estar a favor del país. Ellos tienen inversiones importantes. Las inversiones tienen que ser a favor del país y de la comunidad. Los estándares tienen que ser los mismos estándares de responsabilidad que en Noruega. De ninguna manera puede haber doble estándar como hay por parte de muchísimas multinacionales de otros países en el mundo. Tienen que ser un modelo de responsabilidad social para el conjunto de la sociedad. Tiene que estar con proyectos de envergadura que puedan ayudar en educación y en salud particularmente. Todo esto significan costos,
pero son los costos por tener una empresa socialmente responsable que se siente bien consigo misma y donde los empleados de esa empresa saben que están trabajando en un ámbito. Yo diría que la afirmación esta de las empresas B es muy aplicable a los países nórdicos, que además son de los que más empresas B tienen. Saben, la empresa B es la empresa ejemplar, y el lema de las empresas B: nosotros queremos ser las mejores empresas del mundo y las mejores para el mundo. Es el lema de las empresas B. Bueno, este es más o menos el lema que está en la cultura empresarial. Estoy hablando ahora de la cultura de la empresa privada en Noruega. A tal extremo, dos ejemplos para terminar, dos ejemplos de cómo esto es vida cotidiana, este modelo de gestión que está en la base de estos logros económicos y sociales. Hay un gran pacto entre todos los sectores de la sociedad y hay un modelo de gestión que está sirviendo de soporte, de implementación. Sin el modelo de gestión sería muy difícil llevar adelante muchas de estas expresiones que serían expresiones de buenos deseos. El modelo de gestión las garantiza, ¿no? Elimina la corrupción, maximiza la transparencia, maximiza la eficiencia, la productividad, la sensación de empresa-comunidad, etc. Hace un tiempo atrás la Contraloría General de Noruega le envió una nota al Fondo de Inversiones Soberano de Noruega. El Fondo de Inversiones Soberano es donde ponen las utilidades de la industria petrolera y hacen inversiones en distintos lugares del mundo. Es uno de los mayores del planeta, tiene más de 1.000 millones de dólares, 1 millón de millones de dólares. Entonces, la nota de la Contraloría fue: ustedes están incumpliendo con los estándares éticos de la sociedad noruega. No fue están robando, hay operaciones fraudulentas, hay compras no claras, no. Fue: ustedes están invirtiendo en empresas que violan, empresas internacionales que violan los estándares éticos de la sociedad noruega, y eso no es admisible para la sociedad noruega. El fondo acató totalmente el dictamen de la Contraloría y publicó poco después en los principales diarios del mundo una página entera con una lista de 18 transnacionales, entre las que están buena parte de las que ustedes conocen, que o hacían discriminación con las mujeres, como Walmart, o era una de las 18, o tenían tratos con dictaduras, o prohibían la existencia de sindicatos o de organizaciones laborales, infligían algunas de las normas del Pacto Global de las Naciones Unidas y del pacto ético que mantiene las sociedades nórdicas consigo mismas. Retiraron sus fondos, los pusieron en empresas que pagaban dividendos menores, pero además hicieron público todo el nombre de las empresas para que hubiera una elección de eso. Mi segundo ejemplo, Naciones Unidas puso hace muchos años que la cooperación internacional, hay tanta pobreza, hay tanta desigualdad, el cambio climático ha afectado todo, se necesitan ahora los fondos para atenuación de cambio climático, etc. Naciones Unidas puso que los países ricos deben contribuir con 0,8% de su Producto Bruto como mínimo. ¿Quién contribuye? Estados Unidos contribuye con el 0,15% de su Producto Bruto. Obviamente la cifra se ha estado reduciendo durante los años actuales. Los únicos países del mundo que contribuyen más del 0,8% del Producto Bruto son los países nórdicos, con el agregado de Holanda y de Canadá. Después no hay países que contribuyan más del 0,8%. Son países que son los primeros aportantes de cooperación internacional sin condiciones, no sujeta a las condicionalidades del Fondo Monetario, etc., sin condiciones. Las condiciones son que las organizaciones sean ejemplares y que el dinero se utilice en lo que se tiene que utilizar. Terminan de retirar el mayor fondo para protección del Amazonas, lo habían puesto los países nórdicos.
terminan de retirarlo, porque consideran que el gobierno de Bolsonaro ha hecho todo lo contrario de los motivos por los que ellos pusieron el fondo, digamos, ¿no? Ha estado saboteando el Amazonas de todas las maneras posibles, entonces retiraron el dinero. Mi último ejemplo, desde ya que una base de todo el modelo es la progresividad fiscal. Es cómo hacen para financiar un sistema educativo totalmente gratuito y de alta calidad. Ni pude hablar de Finlandia, es una pena. Por sus logros en educación son muy, muy importantes, entre otros la abolición casi total de bullying en las escuelas con un método original que inventaron y que ahora se está propagando a nivel mundial, etc. Progresividad fiscal es un pilar de todo, porque no se puede financiar el sistema de salud casi perfecto y el sistema de educación casi perfecto, gratuitamente, y todas las cosas que... los impuestos son el 60% para arriba de los ingresos. La evasión fiscal es casi cero. La igualdad ante la ley es total. Se los menciono en un ejemplo concreto, con el que sí termino. Un corredor finlandés fue una vez campeón mundial de automovilismo, hace unos años atrás. No recuerdo el nombre. ¿Cómo? Ajá. Eso, es un nombre difícil de pronunciar. Entonces iba por una carretera manejando un camioncito de mudanzas porque estaba trasladando sus muebles porque se estaba mudando de casa. Entonces lo para un agente de tráfico y le dice, por favor, la licencia para manejar camiones de mudanzas. Y entonces le dicen, bueno, usted seguramente me conoce. Dice, sí, claro, nunca hemos tenido un campeón mundial de automovilismo, ¿cómo no lo voy a conocer? Pero lo lamento, tiene que tener la licencia para manejar camiones de mudanza, porque acá todos son iguales ante la ley. Y no hubo caso, le impuso la multa. ¿Cuál era la multa? Como es una de las pocas personas de esa sociedad que gana ingresos, digamos, que son totalmente fuera de serie, la multa eran $200.000. O sea, no es en broma. El asunto es en serio. Si ustedes quieren completar mi explicación, pueden ver en la serie el informe Klicksberg, que he hecho varios, con muchos más datos dedicados a Noruega. La serie la encuentran en Encuentro, en YouTube, en donde quieran. Y pueden ver una serie documental que ha tenido gran suceso sobre cómo viven los ministros en los países nórdicos. El primer ministro. Departamento 60 metros cuadrados. No puede tener más que eso. No puede tener a nadie que le cocine o que le sirva. Tiene que hacer las tareas él directamente. O sea, iguales ante la ley, iguales en derechos, y montones de controles culturales y educativos para tratar de preservar ese tipo de sociedad. Te dije que iba a terminar con una reflexión ética. Esto no hubiera existido si no hubiera una reflexión ética profunda, permanente, sobre para qué existimos en el planeta. Noruega creó la Comisión Nacional de Valores Éticos, pero no para discutir de corrupción, porque no tienen, sino para que los municipios del país, todos, fueran consultados sobre qué es un municipio ético y se tratara de marchar en la dirección de esa consulta. La consulta la tienen en internet, pueden consultar el informe final de la consulta noruega. Y los ciudadanos eligieron 100 parámetros como los parámetros de un municipio ético, el primero de los cuales es la convivencialidad. Que la gente tenga vínculos unos con otros, que el municipio fomente por todas las vías la convivencialidad. Esto pareciera que, ¿para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? La última tabla de Naciones Unidas que les voy a mencionar
es la tabla nueva, que hace 2 o 3 años que sale, que es la tabla de felicidad de los países del mundo. ¿Quién es el país más feliz del mundo? Finlandia. Y el New York Times mandó nuevamente un periodista estrella a Finlandia para ver la ciudad más feliz del país más feliz. Dentro de Finlandia, en el ranking, una ciudad de 30.000 habitantes que es considerada la más feliz. Y la explicación de la gente fue una explicación, nuestra reflexión sobre dónde está la felicidad, en qué consiste la felicidad. Estamos en el mundo solo una vez, cuál es el sentido de que estemos acá, etcétera. Son sociedades que siguen pensando, ¿no? Siguen pensando. Tienen un gran escritor que ahora es uno de los mayores del mundo, que escribió 7 tomos sobre su vida, pensando la sociedad y pensando el sentido de la vida, ¿no? Contestaron, en esta ciudad le dimos mandato al municipio de que hubiera grandes lugares donde todos pudiéramos desarrollarnos. Entonces se creó un palacio de la cultura y palacitos de la cultura en la ciudad. Y después de la jornada de trabajo, que además tiende a ser más corta en los países nórdicos, por diferentes consideraciones, que no tengo tiempo, después de la jornada de trabajo, la asistencia a los palacios de la cultura es más del 70% de la población. En el piso de abajo se hace yoga, se hace meditación, en el piso siguiente se hace escultura, pintura, literatura, poesía, y así en cada uno de los pisos. Entonces dice, cada uno hace lo que tuvo toda su vida ganas de hacer, digamos, con buenos profesores, etc. Pero no lo hace solo además, lo hace junto con todos los demás. Y eso parece que tiene que ver con la felicidad. Muchas gracias. Hola, está prendido. Bueno, agradecemos al doctor Catalino Núñez, que se incorporó apenas comenzó la conferencia. Bernardo lo había nombrado ya, y también destacar la presencia del embajador Hugo Barsky, coordinador de la Cátedra de Cooperación Sur-Sur de la Universidad de Buenos Aires, que también está acompañándonos. Bueno, vamos a ver qué preguntas hay y Bernardo las va a responder en conjunto. Así que los que tienen preguntas las pueden leer desde el lugar, ya así sabemos quién la formula. Ahí está. Perfecto, adelante. Bueno, acá puse, en cuanto a la economía de Noruega, está bien claro lo planteado, pero Estados Unidos, las multinacionales con capital mayoritario, trasladan sus trabajos a nuestro país, por ser mano de obra calificada y más barata que Pakistán. ¿Qué opina con la experiencia y sus vivencias? Muy bien. Aquí adelante tenemos varias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor Klinsberg, conforme a su experiencia y conocimientos, yo quisiera saber cómo se lograría en Argentina ese pacto económico-social de sindicatos, de la sociedad civil, que en nuestro país tanto parece una utopía. Y la segunda pregunta sería, ¿debería incidir más el involucramiento de la sociedad civil por sobre el resto de los otros? No sé si es clara, son 2 preguntas. Sí, perfecto. Gracias. Ahí al lado había otro también. Bueno, si no, allá atrás, señora. Buenas noches. Buenas noches. Me interesa sobre todo lo de la educación, ¿no? Porque la reforma de nuestras escuelas secundarias, la NES, la tan famosa NES, que ahora también se cambia por otra reforma, viene de la de Finlandia. Pero cuando yo empecé a escuchar las cosas que nos proponían y
me preocupé en leer un libro que hablaba de Finlandia. Yo lo que me planteo es cómo se logra en un adolescente, en un niño que viene de una sociedad y de una cultura, porque me gustó cuando dijo la cultura de la sociedad. En un niño que viene de una sociedad que tiene la cultura del piola, ¿cómo se logra que se involucre y que quiera educarse de esa otra manera mejor? Si yo en un curso durante mucho tiempo, una cosa tan sencilla como decir, ponemos 50 centavos cada uno para un botiquín, no lo logré nunca. Y en 11 años dije, chicos, no puede ser que esto sea una escuela pública, que todo es gratuito, que nos dan todo, y los bancos estén todos escritos, y las paredes estén escritas. Durante 11 años, solo una vez con un curso, logré que entre todos limpiáramos los bancos. Y es más, me retó la rectora por qué se me ocurrió limpiar los bancos. Porque resulta que nosotros limpiamos los bancos y al tercer día teníamos otra vez bancos sucios. Y dijimos, ¿cómo puede ser? Los volvimos a limpiar y una tercera vez, otra vez teníamos bancos sucios. ¿Qué pasaba? Nos juntaban los bancos sucios de los demás cursos y nos los traían en nuestro curso porque los habíamos limpiado. Entonces dije, uy, los chicos tenían razón de que no poníamos 50 centavos al botiquín, porque los primeros chicos me dijeron, ¿para qué lo vamos a hacer si nadie lo va a cuidar? Y después no vamos a tener nosotros para usar el botiquín. Entonces yo digo, si hace 11 años que trabajo sobre eso y no entiendo y no encuentro la manera de poderlo cambiar, lo que me gustaría es que alguien me facilite o me dé una idea cómo se podría cambiar eso, porque yo realmente no lo entiendo. Muchas gracias. Allá atrás hay una señora. Bueno. Sí, adelante. Sí. Bueno, yo lo llevaría a pensar, a imaginarse nada más, quizás no es su deseo, pero si fuera acá en Argentina ministro, ¿qué cartera elegiría y cuáles serían sus primeras medidas aquí en Argentina? Bueno, una pregunta más. Acá adelante hay varias manos, pero vamos a hacer las últimas dos. El señor de corbata. Bueno, ¿qué opina de la planificación familiar respecto a la superpoblación? Y la otra sería, ¿qué posibilidades cree que hay de aplicar la renta básica universal y qué posibilidades con la tasa LIBOR, que es un porcentaje sobre las transacciones financieras en el mundo? La tasa Tobin. La tasa Tobin. Perfecto. Y adelante Sí. Bueno, yo me refiero a la primera parte de la disertación, cuando se hablaba de los cambios climáticos. Recuerdo que el día más caluroso de Buenos Aires fue el 29 de enero de 1957. Siga. La pregunta es si fue una casualidad, porque en ese tiempo la sensación térmica no se había inventado. O sea que a lo mejor la sensación térmica pasó a los 50 grados, no sé. Si fue una casualidad o que por el momento estamos exentos de ese aumento de calor en el mundial. Bueno, y las últimas por allí. Acá el señor de adelante. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. La pregunta es, ¿se están realizando acuerdos con el Mercosur y el EFTA, entre los cuales está Noruega e Islandia? Si lo ve viable o si realmente es difícil llegar a acuerdos. Bueno, una última, porque ya han sido tan variadas. Ahí la señora de adelante, que ve levantado las manos bastante. Ahí está. Porque han sido tan variadas las preguntas que creo que incluyen todas las inquietudes del público. Sí, dale. ¿Qué tal? Buenas noches.
la diferencia que hay entre el país Bután y los países escandinavos, que también colaboran y hacen por el cambio climático. ¿Qué diferencia hay? Porque son dos culturas totalmente diferentes. Muy bien. Una más, bueno, la última porque ya estamos pasados de horario. Gracias. Bernardo, quería preguntarle si nos podía dar alguna cifra respecto a, en estos países nórdicos y en comparación con Latinoamérica, si es posible, sobre tasas de suicidio, alcoholemia y drogadicción. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Y ahora Bernardo fue tomando nota de las inquietudes y vamos a cerrar con las respuestas. Esto es una tarea absolutamente imposible. Así que pongo eso como advertencia. Han hecho preguntas muy inteligentes, muy interesantes y de un ángulo tan variado que conversábamos antes con Gabriela y con mi querido amigo y gran líder de los profesionales en ciencias económicas, Catalino Núñez, sobre hacer un seminario de una semana entera en marzo, en abril, dedicado a, digamos, a que es posible hacer un mundo mejor, digamos, básicamente, que es el mensaje que hemos tratado de transmitir. Entonces ahí las contesto todas. Acá voy a seleccionar alguna que tenga, digamos, más generalidad, y los invito a seguir pensando ahí en este espacio de YouTube, en donde hay varios... sí, en el espacio de YouTube donde hay varios, el informe Klicksberg, etcétera, etcétera, que fue galardonado con el Emmy, para el Emmy, en fin, ahí tienen muchos más elementos. Tomando alguna, tomo la de educación, que me pareció importantísima y además representa mucho de ustedes. A ver, lo que hicieron en Finlandia es muy, muy meritorio porque repensaron todo el asunto de la educación. Lo que no quiere decir que ellos propongan un método universal, desde ya, que para nada, digamos, ¿no? Pero proponen que cuando nos empezamos a pensar más allá de la rutina, digamos, en todos estos temas, y de mejorar un poquito, si nos ponemos a pensar toda la estructura, surgen cosas nuevas. Algunas de las cosas nuevas. Dije, bueno, la educación tiene que ver con los maestros. Entonces, primero de todo, cambiar totalmente la situación del maestro. Entonces, en Finlandia, los maestros son los mejores jóvenes, no son los jóvenes rezagados que no tienen otra alternativa que la de maestro porque no encuentran trabajo en ningún otro lugar. Se paga a los maestros sueldos que son por arriba del sueldo promedio a profesionales en la sociedad. O sea, el estímulo económico es de esa magnitud. Y tienen todas las posibilidades de perfeccionamiento, desarrollo, pueden dedicar una cantidad de horas a investigación, a tutoría, etc. Los maestros tienen que ser máster o doctores. No puede ser maestro si no tiene una maestría o un doctorado. Entonces las filas de jóvenes para maestros son fenomenales, pues los cupos son mucho menores. Los chicos, repensaron, bueno, los maestros, está claro, son de los mejores jóvenes que tiene la sociedad para educar a las nuevas generaciones. Y todos los estímulos, y además el estímulo quizá más importante de todo, que la jerarquización de la educación como tema por parte de la sociedad, ¿no? Que no es un tema más, sino que es el tema. Los chicos realmente, ¿qué queremos de los chicos? Queremos que aprendan más disciplinas específicas, que sean genios en física o en matemáticas. ¿Qué queremos de los chicos en la confusión de objetivos que hay actualmente
en muchas escuelas, en muchos lugares del mundo. Ellos quieren que sean seres integrales, que se desarrollen integralmente. Y entonces consideran que el espacio de la jornada escolar no debe de ninguna manera absorber el espacio de los juegos y la sociabilidad. Y entonces menos tareas para la casa, son mínimos de tareas para la casa. Y mayor integración de espacios entre los dos espacios para que salga un chico integral. Le pusieron, la última innovación es que le pusieron un diseño arquitectónico a las escuelas, que cambiaron todos los diseños tradicionales. No hay más aulas, sino que son diseños abiertos y los chicos trabajan por equipos y se juntan en cualquier lugar de esos diseños abiertos. Flexibilidad, apertura, montones de cosas que aparecen en esta visión diferente de la educación. No tengo el tiempo hoy, lo voy a hacer en ese seminario de una semana. No es un camino lineal, nada de lo que han hecho en los países nórdicos es un camino lineal. Hay fracasos, hay dificultades y hay tratar de mejorar sobre la marcha, y en el caso de la educación ha sido eso. El bullying, como se lo mencioné, no puedo dejar de mencionárselos. Hoy el bullying es una epidemia mundial, digamos, y en la Argentina muy fuerte, etc. En América Latina se calcula que el 40% de los chicos, más el 60% de los chicos, dicen en la encuesta que han sido objeto de bullying, que han sido atacados en la escuela, ¿no? Y no físicamente, psicológicamente, etc. Entonces ellos estudiaron la situación de bullying a fondo, cómo se detiene el bullying. Y consideraron que un rol central lo tienen los testigos. O sea, los chicos que ven bullying y no hacen nada, o incluso, de hecho, aplauden o acompañan. Digamos, pero sobre todo la gran mayoría que no hace nada, como si no fuera el tema suyo. Entonces preparan a los testigos, digamos, ¿no? Para prevenir el bullying. Entonces, toda una generación de chicos que está formada sólidamente en por qué el bullying es un agravio a los derechos humanos, a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y lograron bajar radicalmente el bullying en las escuelas finlandesas, educando a los testigos. Entonces, lo que les quiero mostrar es que cada uno de estos puntos, que en nuestra escuela tradicional, digamos, no son objetos de cuestionamiento, pensamos en pequeñas mejoras que son muy útiles, todo lo que se haga en educación muy valioso. Acá hubo un pensamiento mucho más radical respecto al rol de todo lo que tienen que ver con el proceso educativo. La integración familia-escuela también es otra dimensión absolutamente fundamental. Lo concreto es que han producido los mejores estudiantes del mundo en todas las pruebas internacionales en las que se los miden. Pero más importante que eso es que han producido chicos que sí van a entender estas cosas tan valiosas que vos estás tratando de hacer, ¿no? Estos chicos entenderían perfectamente que los 0,50 centavos, eso implican muchas cosas, etcétera, y todas las cosas que mencionaste que estás tratando de hacer. Ahora, ¿nunca vamos a poder ser Finlandia? Claro que nunca vamos a ser iguales, ni tenemos que ser Finlandia, digamos. Pero no se esperanza mucho que Finlandia era hace 45 años atrás un país subdesarrollado totalmente, no tiene riquezas naturales ningunas, salvo bosques, y sus habitantes se iban a Italia, a España, a Francia a conseguir trabajos mejores. Y cambiaron todo el modelo en medio siglo. Entonces hay esperanza que se pueden producir cambios. No hay la receta de ningún tipo. Sí, podemos mencionar, y lo preguntó alguno de ustedes, el pacto económico-social ha sido muy fundante, digamos, para que esto fuera, y el tema de la igualdad. Porque el tema de la igualdad no solo es económico,
sino realmente considerar a la mujer igual y considerarse a todas las otras personas iguales. Eso requiere una Comisión Nacional de Valores que en la práctica hizo discutir, digamos, toda la filosofía del país en todos los municipios del país, etcétera. La Comisión Nacional de Valores también hacía discutir todos estos temas en el aula, en la escuela, etcétera. O sea, hace falta avanzar en el sentido de una cultura de reflexión, con la ética como eje. Hay esperanza. Si Finlandia lo hizo en un periodo histórico relativamente corto, claro que hay esperanza en cualquier país. Naciones Unidas tiene una investigación, y contesto creo que varias de las otras preguntas. No Naciones Unidas, Harvard tiene una investigación muy interesante sobre el tema de la corrupción, porque un estigma nuestro ya es el tema de la corrupción, toda América Latina. Entonces tiene una investigación sobre el tema de la corrupción, 100 países del mundo, con qué variables econométricamente hay más correlación estadística entre corrupción y qué variables. Y la variable central, absolutamente central, es la desigualdad. Cuanto más desiguales son los países, mayores incentivos para la corrupción, dice Harvard. Porque las élites sienten que tienen una población excluida, desempoderada, con pocos elementos de información, con dificultades muy serias para movilizarse. Entonces creen que tienen impunidad. Y ese es un incentivo poderoso para la corrupción. El ejemplo de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, para mencionarles un ejemplo. Guinea Ecuatorial debe ser uno de los 4 o 5 países más desiguales del mundo. Es la segunda potencia petrolera de África. Tiene riquezas petroleras incontables, pero todo está en manos del dictador de hace 30 años y de su familia, digamos, etc. Entonces la corrupción es máxima porque no hay ninguna capacidad en la población de empoderamiento, movilización, control, información, etc. En los países nórdicos es mínima porque todas esas capacidades están allá. Entonces no hay una receta mágica, pero claramente cuanto más igualitarias sean nuestras sociedades, y eso va a la otra pregunta, sociedad civil, confío total y absolutamente en la sociedad civil. Cuanto más sociedad civil tengamos, cuanto más gente participe en todo, a través de ONG, de iglesias, de lo que sea, de todo tipo de organizaciones de bien público, etcétera, más posibilidades habrá de erradicar la corrupción, reducirla a su mínima expresión. Y creo que la última que elijo, tiempo, Bután. Y te agradezco la pregunta sobre Bután. Bután es un país absolutamente virtuoso, tiene 1 millón de habitantes nada más. Creo que yo lo popularicé en Argentina porque fui el primero en la serie de televisión en traer este país casi desconocido totalmente, etcétera. Ahora Bután es el niño mimado de Naciones Unidas, se lo invita a cada asamblea general para que exponga su experiencia, etc. Es un país que está en la mitad entre China y la India, entre las dos grandes potencias, y ha logrado filosóficamente nuevamente pensarse como país. Y entonces han decidido ser un país perfecto con la naturaleza, ¿no? Lo han puesto en la Constitución. Ahí no se puede no convivir con la naturaleza en absoluta armonía porque es el modo de ser de los habitantes de Bután. Lógicamente eso significa no ser una sociedad industrial avanzada, hacer un trade-off, llamo yo, un trueque, sino una sociedad sencilla, dedicada a la naturaleza y a la espiritualidad. Y han creado, y eso los ha hecho que Naciones Unidas los invite cada rato, han creado el Producto Bruto de Felicidad. O sea, Bután es el único país del mundo, ahora hay varios que están tratando de imitarlo,
que no mide el progreso del país por el Producto Bruto económico, digamos, sino por el Producto Bruto de felicidad. Tienen el Producto Bruto económico, pero ese no es el parámetro por el que se mide la sociedad. Y entonces tienen en su aparato público, tienen instancias que miden la consistencia de cada una de las políticas públicas en términos del Producto Bruto de felicidad. Si esa política pública va a ser favorable o desfavorable en términos de felicidad de la población. Nosotros estamos acostumbrados no solamente a medir el Producto Bruto, sino a creer que el Producto Bruto es todo. Y que si aumenta el Producto Bruto, ya está, somos felices, los argentinos van a ser felices, etc. Bueno, los chilenos terminan de comprobar dramáticamente que no basta el Producto Bruto para alcanzar la felicidad, ¿no? Importa muchísimo, entre otras dimensiones, si ese Producto Bruto va con inclusión o va con exclusión. Se puede construir un Producto Bruto aceleradamente mayor en base a pura exclusión. Finalmente la situación se hace no sostenible. Me hacen una pregunta con frecuencia que ustedes la hubieran hecho si hubiéramos seguido. Bueno, Noruega hace todo lo que yo comenté porque es un país petrolero. Arabia Saudita tiene mucho más petróleo que Noruega. Y Arabia Saudita hace exactamente lo contrario en todos los indicadores que les mencioné, ¿no? Desde esclavitud de la mujer hasta discriminación total de toda la población extranjera que está de mano de obra, hasta asesinar cada tanto, ¿no? Un periodista y descuartizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos visto. Entonces no basta tener petróleo, hay un tema de prioridades, y de filosofía de la vida, y de ética, y de todo lo demás que juega en este caso. Producto Bruto de felicidad. Medir las políticas públicas no solo por el Producto Bruto global, eso es un medio, sino por una meta más finalista, como es el Producto Bruto de la felicidad. Y la última, para no dejar esa pregunta que siempre se produce, suicidios. Podés entrar en internet y vas a ver, la tasa de suicidio en los países nórdicos es igualita que la tasa de suicidio promedio de Europa, ¿no? A pesar del invierno, digamos que es mucho más extenso y mucho más deprimente. No ese es el tema. Esa es una de las maneras más fáciles de desmerecerlo. Y termino. No le gusta la experiencia de los países nórdicos a mucha gente. No le gustaban los regímenes totalitarios comunistas. Odiaban a los países nórdicos, los consideraban tránsfugas, traidores, porque un camino de paz y de democracia para alcanzar las supuestas metas que alegaban. Levantó el tono de voz. Y no le gustan al capitalismo salvaje los países nórdicos, porque significa resignar muchas de las cosas que el capitalismo salvaje se propone, como la acaparación en gran escala, no importa cuáles fueron los costos de exclusión, etc. Entonces no son muy populares por eso, y hay una especie, yo diría, de pacto de silencio en torno a los países nórdicos, ¿no? Uno de los pocos que rompió este pacto de silencio fue este cómico americano muy ingenioso que ha hecho películas, a ver si alguno... Michael Moore. Entonces Michael Moore se fue a los países nórdicos, mostró, ¿no?, muchas de las cosas que yo estoy señalando y bueno, es hora de que los americanos conozcan realmente que hay alternativas. No proponemos que copiemos a los países nórdicos, pero sí que salgamos esta noche con esperanza, porque se pueden hacer las cosas distintas, y en Argentina hay toda la sociedad civil necesaria como para hacer la cosa distinta. Muchas gracias.